le ofrezco la palabra al diputado don Guillermo Tellier. Señor presidente, honorable Cámara, permítame en primer lugar saludar con todo nuestro cariño y aprecio a los familiares de Luis Corbalán, a quienes están presentes en esta sala, a sus hijas, Lili Corbalán, Viviana Corbalán, María Victoria Corbalán, a sus nietas, y también un saludo muy especial a la compañera Lili Castillo de Corbalán, que no se encuentra presente. Quiero saludar también a los amigos, colaboradores de don Lucho y a militantes del Partido Comunista que se encuentran presentes. Me ha correspondido la gran responsabilidad y el honor de rendir a nombre de la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista de Chile y de la Izquierda Ciudadana el justo homenaje que se merece en este Parlamento nuestro querido compañero Luis Corbalán Lépez, quien se desempeñó por varios años como senador de la República. Hacemos este homenaje a los 100 años de su nacimiento, de los cuales 78 dedicó por entero a su labor político y social de múltiples dimensiones, en la que destaca su permanencia como secretario general del partido por 30 años, dejando en claro que él había solicitado que su reemplazo se produjera en el Congreso partidario cuya realización fue interrumpida por el golpe militar. Estamos celebrando los 100 años del nacimiento de un hombre insigne de la lucha social y política de nuestro país. Me parece oportuno y justo hacerlo en la dimensión humana y la dimensión política de Luis Corbalán. Nació en la localidad de Peyuco, cerca de Puerto Montt, hijo de un maestro y una costurera, ambos campesinos. En 1932 ingresa al Partido Comunista y se tituló como profesor normalista en la Escuela Normal de Chillán el año 1934. Como periodista autodidacta ejerció en diarios como El Despertar de los Trabajadores, El Siglo y Frente Popular. En 1947 estuvo relegado en Pietrusquén y en el campo de concentración de Pisagua con motivo de la aplicación de la llamada Ley Maldita. Luis Corbalán Lépez no provino de la aristocracia, ni tuvo acceso a colegios de excelencia o a la ilustre academia, pero se forjó en el aprendizaje de la historia de su país y en la asimilación de las experiencias de su pueblo, lo que se sumó a su inteligencia, su sagacidad, su olfato político y su coherencia con un pensamiento transformador, convencido de que en nuestra sociedad debe primar la justicia social, la equidad económica y una democracia verdadera. En ese tránsito, sin ambicionarlo, Luis Corbalán, don Lucho, como le decíamos con afecto, se convirtió en senador de la República, en prominente político, destacado polemista, significativo orador de chispa criolla y en uno de los dirigentes más respetados de la izquierda chilena. Representó en el Congreso como senador a la circunscripción que comprendía las provincias de Ñuble, Concepción y Arauco, y luego a la correspondiente a Aconcagua y Valparaíso. Integró el Comité Central del Partido Comunista en el año 1950 y asumió como secretario general el año 1958. Recordemos que Salvador Allende fue candidato a la presidencia de la República el año 1952 y posteriormente casi triunfa el año 1958. Recordemos también que el Partido Comunista fue declarado ilegal el año 1948, cuando tenía el 16,5% de la votación nacional, y que la ley maldita se derogó recién el año 1958. Coincidentemente,
El golpe militar en Chile se produjo cuando el Partido Comunista alcanzaba el 16,3% de la votación nacional. Pero fue este periodo de nuestra historia política, entre los años 50 y 70, en que Luis Corvalán alcanza notoriedad por su tesis de la posibilidad de transitar en Chile hacia una sociedad socialista mediante la vía pacífica o vía no armada. Asumía tal tesis a partir del estudio de la realidad social de entonces en nuestro país, con clases y capas diferenciadas, pero con intereses comunes. De alguna manera, el 80% de la sociedad chilena estaba afectada por la desigualdad y la injusticia social, y pensaba don Lucho que si se lograba unir a la representación política de estas diversas expresiones de nuestro pueblo, se creaba una fuerza necesaria para enfrentar profundas transformaciones. Podríamos decir que hasta 1958, cuando casi triunfa Salvador Allende, la tesis de Corvalán tuvo sus primeros éxitos. Se constituyó el Frente de Acción Popular con un programa antiimperialista, antioligárquico y antifeudal, integrado por comunistas, socialistas populares y partidos socialistas, radicales doctrinarios, el Padena y otros. Las derrotas electorales de Allende, el 58 y el 64, y el advenimiento de la Revolución Cubana son factores que sectores de la izquierda tienen en cuenta para cuestionar la vía pacífica. Nace el MIR en 1965, que se plantea por la Revolución Armada, y también se da esta discusión en el Partido Socialista. Estas diferencias se plantearon hasta el fin del gobierno de Salvador Allende. Pero aún con ellas a cuestas, partidos de izquierda y de centro conforman la Unidad Popular que triunfa el año 1970, derrotando a la derecha que representaba Jorge Alessandri y a la democracia cristiana representada por Rodomiro Tomic. Un papel muy importante y principal jugó en esta disputa Salvador Allende, que preconizaba la vía chilena al socialismo, que alentaba la unidad del pueblo y los partidos populares y de centro como base para alcanzar una mayoría para gobernar. No pretendo calificar ninguna de las posturas de entonces que se daban en la izquierda chilena. Leer la extensa producción de ensayo e historia política que nos legó Corvalán tal vez pueda dar respuestas a las controversias que se suscitaban entre los que consideraban la necesidad de incorporar a partidos de centro en los acuerdos programáticos y los que se oponían por la contaminación burguesa que afectaría al Frente de los Trabajadores, los que planteaban la vía pacífica y los que optaban por la lucha armada, los que planteaban que primero se debía asumir el poder total antes de llegar a transformaciones de fondo y los que planteaban avanzar hacia el poder realizando transformaciones que motivaran la adhesión del pueblo, los que planteaban el cumplimiento del programa acorde a su letra o los que propiciaban sobrepasarlo en los hechos. No podemos tampoco dejar de lado que en esa época el mundo estaba alineado en dos bloques principales. Nuestro proceso político no podía desentenderse de la existencia de la Guerra Fría, hecho que incidía en obstaculizar acuerdos que se pudieran alcanzar, por ejemplo, con la democracia cristiana. La Guerra Fría y la forma de dominación imperial de entonces explican también la responsabilidad de Estados Unidos del golpe en Chile y en varios países de América Latina, responsabilidad reconocida en todos los documentos descalificados. En lo personal, conocí y empecé a tratar más directamente a don Lucho después del golpe. La primera oportunidad fue en el campo de concentración de Ritoque. Él ya había pasado por la escuela militar, la escuela de infantería e Isla Dawson. Allí, según relata Miguel Launer, don Lucho fue objeto de particular hostilidad, sin que jamás perdiera su dignidad. La Junta Militar publicitaba con gran bombo el proceso caratulado contra Luis Corvalán y otros, en el cual se solicitaba su pena de muerte.
permitieron a un periodista brasileño de la revista Visao entrevistarlo respecto a esa posibilidad. Su respuesta fue clara y concisa: amo la vida, pero no le temo la muerte si he de morir por una causa justa. Sabiendo de la posición comprometida en que se encontraba el Partido Comunista y la Unidad Popular, a sabiendas del peligro que corrían los dirigentes de los partidos, actuó siempre con entereza, infundiendo el valor y la esperanza que tanto se necesitan en esas ocasiones. Su preocupación principal era siempre la política. No se amilanó ni cayó en el derrotismo. Su afán era buscar una salida a la compleja situación del país. El año 1976 es trasladado al Centro de Reclusión Tres Álamos en Santiago. Allí conoció la noticia del fallecimiento de su hijo Luis Alberto Corbalán, acaecido en Bulgaria el 26 de octubre de 1976 como una secuela de las terribles torturas de que fue objeto en el Estadio Nacional para que delatara a su padre. Corbalán relata: Lili y la mayor de nuestras hijas, que tiene su mismo nombre, se encaminaron al campo de concentración de Tres Álamos. No era día de visita, pero lograron ser autorizadas para hablar conmigo, pero solo durante 5 minutos. El encuentro se efectuó en el descanso de la escala que va al segundo piso, donde permanecía encerrado. Ese fue todo el tiempo y el espacio que nos dieron para tan dramática entrevista. El 17 de diciembre de ese mismo año fue liberado y enviado al exilio. Se puso a la cabeza de la Comisión Política del Partido Comunista en Moscú, que en constante y dificultuoso contacto con quienes dirigían en el interior del país, debía construir la política de resistencia y lucha contra la dictadura. Tuve la oportunidad de asistir, viajando desde Chile, a algunas reuniones de la Comisión Política en el exterior, lo que me permitió dos cosas. Uno, conocer de primera mano el pensamiento de Luis Corbalán y sus propuestas de unidad antifascista. Y dos, conocer del respeto y la forma acogedora con que trataba a las personas, la sencillez de su conducta y conocer algo de su vida familiar, de la que siempre estaba atento y orgulloso, en especial de su relación con su compañera de toda la vida, Lili Castillo de Corbalán. A través de sus memorias y cartas desde la prisión o la vida clandestina, queda muy claro el papel que la familia jugaba en la vida política de Lucho como referente, como apoyo y como fortaleza en sus momentos más duros. En 1980, Corbalán proclama la política de rebelión de masas para enfrentar a la dictadura, apelando al derecho a la rebelión del pueblo ante la tiranía. Pero no solo la proclama, sino que reingresa clandestinamente a Chile, desafiando el peligro que ella entrañaba para su vida el año 1983. Recordemos que a esa altura varias compañeras y compañeros que intentaron ingresar a Chile fueron detenidos y ejecutados productos de la Operación Cóndor. Se mantuvo la clandestinidad hasta el año 1989, en que se realiza el Congreso Nacional, postergado tantas veces por razones que se entienden, ocasión en que deja el cargo de secretario general que asumió en su reemplazo Volodya Teitelboy. Pero no deja de actuar en política y juega un importante papel en la defensa de la unidad del partido cuando se produce la caída del socialismo soviético y algunos militantes plantean su fragmentación o desaparición. También colabora con la lucha contra la exclusión política a que es sometido el Partido Comunista por casi 20 años. Dedica largo tiempo a sus memorias, que son de consulta obligada para quienes deseen estudiar el periodo de la vida política de Chile que va entre los años 50 y hasta 1990. Grandes temas, como el de las alianzas, el pluripartidismo, el rol de los partidos y las organizaciones sociales, las críticas al estalinismo o las causas del derrumbe del socialismo, cobran interesantes dimensiones en sus planteamientos escritos. Luis Corbalán siguió siendo miembro del Comité Central del Partido Comunista hasta su muerte el 21 de julio de 2010.
Estamos orgullosos de haber contado en nuestras filas con un personaje de la envergadura política y moral como lo fue don Luis Corvalán, digno continuador de la lucha de la cultura comunista, de raigambre obrera, campesina e intelectual que iniciara Luis Emilio Recabarren y que se proyectó como un partido de masas inserto en la realidad nacional, protagonista de tantas luchas que sigue en la senda de las transformaciones de contenido democrático y de justicia social. Muchas gracias, he dicho, señor presidente. Le ofrezco la palabra al diputado Pepe Out.